En este video vamos a explicar lo que es el modelo OSI, su capa física y medios de red. Modelo OSI. El modelo OSI se divide en 7 niveles. El objetivo de este sistema fue resolver las incompatibilidades entre redes con un conjunto de reglas y normas aplicables en forma general. Este modelo ayuda a que las redes sean compatibles entre sí. La capa física corresponde al nivel número 1 del modelo OSI y dicho nivel está o pertenece al nivel 1 de acceso a la red del modelo TCP/IP. La capa física codifica las tramas y crea las señales eléctricas, ópticas o de ondas de radio que representan los bits de cada trama. Su función es que se encarga de transformar una trama de datos proveniente del nivel de enlace en una señal adecuada. Estos impulsos pueden ser eléctricos de transmisión por cable o electromagnéticos de transmisión sin cable. Estándares de la capa física. Consiste en un hardware creado por ingenieros en forma de conectores, medios y circuitos electrónicos. Por lo tanto, es necesario que las principales organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y comunicaciones definan los estándares que se les rigen. Entre los organismos más importantes tenemos IEEE, ITU-T, ISO y ANSI. Modulación. La modulación es el proceso por el cual una señal digital originada por el emisor es convertida en analógica para ser transmitida al receptor. Los tipos de modulación tenemos modulación portadora, modulación de amplitud, modulación de frecuencia y modulación de fase. También tenemos la señalización. La capa física de generar señales inalámbricas, ópticas o eléctricas que representen el 1 y el 0 en los medios. El método de representación de los bits se denomina método de señalización. Los estándares de capa física deben definir qué tipo de señal representan, si el 1 o el 0. Sus representaciones bit varían cambiando a amplitud variable, frecuencia variable y fase variable. Codificaciones. Las codificaciones convierten en string de bits de datos en un código predefinido, predecible, fácilmente identificable tanto por el emisor como por el receptor. En el caso de las redes, la codificación responde a un patrón de voltaje a corriente que representa 0 o 1. La codificación también se encarga de proporcionar códigos de control entre los que distinguimos, por ejemplo, el comienzo y el final de una trama. Entre los modelos de codificación más famosos distinguimos la codificación Manchester, en la que los ceros se representan mediante una trama de voltaje de alto a bajo y los unos como una transición de voltaje de bajo a alto. Este tipo de codificación se utiliza en las versiones más antiguas de Ethernet, RFID y la transmisión de datos en proximidad. Otro modelo famoso es el modelo de codificación sin retorno a cero, que es el NRZ. Se trata de una forma de codificación que tiene dos estados denominados 0 y 1, sin posición neutral o de descanso en los medios. Los ceros pueden estar representados por un nivel de voltaje y los 1 por un nivel de voltaje diferente. Frecuencia. La frecuencia es la encargada de medir el número de ciclos que se completan por segundos, o dicho de otra manera, mide el número de oscilaciones por segundo. La unidad de medida es el hercio, que describe el número de formas de onda que pasan por un punto determinado en un segundo. También hablaremos de los grupos de código. Son las técnicas de codificación, utilizan patrones de bits
denominados símbolos. Es posible que en la capa física utilice un conjunto de símbolos codificados denominados grupo de códigos para resolver la información de control o datos codificados. Representar la información de control o datos codificados, se puede decir que un grupo de códigos es una secuencia consecutiva de bits. Ancho de banda. Es la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digitalmente mide la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. Como podemos ver, la unidad de ancho de banda está representada por bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo y terabytes por segundo. También tenemos sus abreviaturas y sus equivalencias. También hablaremos de los patrones de señal. Es una forma de detectar las tramas iniciando cada trama en un patrón de señales que representen los bits de la capa física. Reconoce como indicador el comienzo de una trama o el final de la trama. En la figura se describen algunos de los objetivos de la señalización de patrones. Los patrones pueden indicar el comienzo y el final o el contenido de una trama. Estos patrones de señales pueden codificarse en bits. Los bits se interpretan como códigos. Los códigos indican la ubicación donde comienza y finalizan las tramas. Tipos de medios físicos. Está el cableado de cobre, el cableado de fibra óptica y los medios inalámbricos. Hablaremos sobre el cableado de cobre. El cableado de cobre es un cable económico, fácil de instalar, con baja resistencia a la corriente eléctrica. Es susceptible de perder señal a mayores distancias. Entre los tipos de cables tenemos cables de cobre UTP. Tiene 4 pares de hilos de cobre trenzados entre sí. Se diferencian por colores y tienen una cubierta de plástico flexible. Cable STP. Es una mejora UTP con blindaje metálico en cada par trenzado y una malla exterior adicionada para todo. También está el cable coaxial. Este consiste en un conductor de cobre cubierto de capa flexible de plástico y una malla de cobre trenzado. Cable de fibra óptica. La fibra óptica es un hilo de vidrio muy fino que transmite pulsos de luz desde el origen hacia el destino. Los bits se codifican en la fibra como impulsos de luz. Se dividen en modos de medio. Fibras monomodo. Estas transportan un solo radio de luz, generalmente emitidos desde un láser. Este tipo de fibra puede ser transmitida por impulsos ópticos en distancias muy largas, ya que la luz del láser es unidireccional y viaja a través del centro de la fibra. También tenemos las fibras multimodo, que consta de un núcleo más grande. Utiliza emisores de LED para enviar impulsos de luz. En partículas, la luz de una LED ingresa a la fibra multimodo en diferentes ángulos. Medios inalámbricos. Transportan señales electromagnéticas y representan el 0 y el 1 mediante ondas de radiofrecuencia y microondas. Esta modalidad es muy versátil, permite la movilidad de todos los medios y no toleran ciertos obstáculos físicos. Falta de su seguridad en las comunicaciones y operan en halves y duplex. Entre los tipos tenemos Wi-Fi. Es una tecnología de red LAN inalámbrica.
en funcionamiento está basado en la tecnología CMA y CA, que son protocolos. Este Wi-Fi es una red mayormente doméstica y también se puede usar en edificios. También está el Bluetooth. El Bluetooth es una tecnología de corto alcance que sirve para emparejar dispositivos para comunicarse. Es una red de área personal inalámbrica. Es de menor consumo que la red Wi-Fi y menos segura. Cuando decimos de corto alcance es que se puede conectar un dispositivo de 1 a 100 metros de distancia. Gracias.